Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes que pues se unen a esta grabación, a esta transmisión. Y bueno, sea la hora que lo estén viendo, pues bienvenidos y como siempre, pues esperando que sea algo de edificación, de enseñanza, de instrucción y que pues bueno, sea parte de los recursos que Dios nos brinda constantemente para seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe, del Evangelio, de la salvación de la que pues disfrutamos en el día a día. Hoy vamos a retomar, recordando estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 y estuvimos analizando pues estos primeros versículos. El día de ayer pues nos concentramos especialmente en el versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Veíamos eh, que, bueno, Dios tiene un propósito con nosotros día con día y es que haya un crecimiento, que haya madurez, que haya pues un progreso en nuestra vida de fe, en nuestra madurez espiritual, que haya un crecimiento en la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, que su fruto pues efectivamente surja, o sea, que de verdad haya fruto en nosotros. Y creo que algo que quizás solo mencionamos así muy de pasada ayer era que también está el hecho de entender que el crecimiento espiritual no está determinado por lo que nosotros hagamos, en el sentido de que es quizás de los más grandes engaños que existen en el cristianismo. Creer que una persona crece espiritualmente, se nutre espiritualmente, y creo que es el principal factor que se utiliza para eso, por lo mucho que se reúne, por lo muy presente que está en todas las actividades. Claro, una persona madura espiritualmente, pues procurará estar aprovechar todas las oportunidades posibles para compartir con sus hermanos y para edificarse, instruirse. Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cuando se dice, ah, esa persona tiene años de congregarse, por eso ya definitivamente es una persona madura, es una persona eh, sobria, eh, es una persona que desborda el Espíritu Santo a través de ella, pero eso es un engaño. Y lastimosamente hay miembros que creen eso, ¿verdad? Hay miembros de las iglesias que creen que está bien así como están porque nunca faltan un domingo. En realidad ahí en lo que no fallan es en el ritualismo, el costumbrismo. Y eso muchas veces está desligado de un verdadero interés espiritual. Hay muchas veces que es el cumplir, es el decirse a sí mismo, ya yo cumplí con estar ahí presente y con eso es suficiente. Eso es todo lo que tiene que ser una vida espiritual. Eso es lo que significa ser espiritual, estar ahí presente un domingo y ya. Y tomo ese ejemplo porque, como les decía, es quizás el más común pensar que el crecimiento en la fe tiene que ver con eso, con prácticas, conductas, con ritos, con ceremonias. Incluso hay quienes se sienten conformes con solo llegar y sentarse, medio escuchar o dirigir algunos cantos, participar de la cena del Señor, el memorial, y a veces ni siquiera la prédica, o apenas termina la prédica, rapidito, ¿verdad? Se van. El propósito es ese, ¿verdad? El propósito es cumplir con lo que ellos consideran, porque en esto no hay una regla, ¿verdad? En la Biblia no dice, vean, si ustedes cumplen con estar ahí, por lo menos tomar la cena, ya con eso son espirituales y con eso crecen espiritualmente. No, ¿verdad? Pero se ha convertido en una regla, se ha convertido como en la norma de una persona espiritual.
Y como decíamos ayer, lo triste es que lo terminamos aceptando como lo normal. Aceptamos que haya miembros, o sea, lo vemos de lo más normal y lo vemos aceptable, porque cada quien vive su fe. Sí, es cierto, la vida, la fe y la convicción es personal, pero la iglesia nunca ha pretendido ser un conjunto de personas eh, desvinculadas unas de otras. Al contrario, sabemos muy bien que la escritura habla de que somos el cuerpo de Cristo y de que, por ejemplo, en Efesios 4 desde el 11 en adelante, cuando dice que, que unos son pastores, maestros, evangelistas, pero hay un fin y es la edificación mutua, que hay un verdadero crecimiento de los miembros. Y ahí, de hecho, creo que se presta mucho para la ocasión. Vamos a leerlo textualmente. Este tema del crecimiento creo que requiere de verdad que le demos mucho énfasis. En Efesios 4:11, podemos leer del 11 casi que hasta el 16 porque para que quede claro de qué estamos hablando aquí. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, dice el 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y notemos cuánto se enfatiza, nunca habla de unos cuantos. Vean el 13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Vean cuánto ayer leíamos en el Filipenses 3 si no mal recuerdo, cuando Pablo decía, ¿verdad? De que no que ya sea perfecto, que ya lo haya alcanzado, pero una cosa, me extiendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Me extiendo a conocer más del Hijo de Dios. Lo mismo que está diciendo aquí, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos, vean una vez más, crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ven, ahí digamos que está mucho más desglosado lo que nos dice Pedro en esa frase para que crezcáis. Entonces vean cuán importante es comprender que quizás no podría decir que sea la principal, porque obviamente solo Dios mismo lo sabe, pero quizás sea uno de los principales recursos que Dios utiliza, que Él ha colocado, que nos ha puesto totalmente accesible para que crezcamos espiritualmente, para que nos alimentemos, para que nos nutramos y para que no nos quedemos desnutridos, no nos quedemos enfermos, pálidos, eh, moribundos espiritualmente. Y lastimosamente es de quizás, a la misma vez, quizás sea uno de los recursos más desaprovechados y más menospreciados en la vida espiritual, la comunión los unos con los otros. Lastimosamente tiene mucho poder el costumbrismo, porque es el que ha terminado por hacer aceptable, pues conformarse con ese mínimo de una, 2 horas al domingo. Así que, bueno, ayer les decía y los sigo felicitando por aprovechar estos espacios, porque aunque no es algo, no hay una interacción re- completa, digamos, en el sentido de que yo les comparto a ustedes, pero no puedo recibir de ustedes, pero de alguna forma está trabajando el espíritu por medio de esto, ¿verdad? Así que, pues gloria a Dios por eso y ojalá pidámosle a Dios y en lo posible, pues veamos qué podemos hacer también para que más miembros
involucrarlos. Creo que al final de cuentas cada uno de nosotros puede hacer algo, no sé, más allá del domingo, invitando a los hermanos a la casa o diciéndoles, obviamente no tiene que ser un gran grupo, puede ser con si es una pareja, con otra pareja, si es una familia, con otra familia. Si son personas por individual, pues también, digamos, un hermano y otro hermano, eh, buscar cómo generar más espacios de interacción para que de verdad nos ayudemos mutuamente por medio de esas coyunturas a crecer. Y ni qué decir, pues aprovechar y generar, porque también eso a veces pasa, que nos quedamos atenidos como, es que si no hacen nada, pues yo no hago nada. Todos nosotros tenemos la oportunidad de abrir un espacio para estudiar, para congregarnos, eh, más allá de los que hay, ¿verdad? Hay espacios entre semana, células, tiempos de comunión, pero no significa que es lo único, se puede hacer mucho más. Y también felicitar a aquellos que lo están haciendo sin hacer mayor propaganda, digamos, pero que sí están buscando la comunión con los hermanos. Porque este trabajo de ayudarnos mutuamente para que crezcamos en la salvación que ya hemos recibido es algo que a todos nos compete. Y veámoslo incluso más allá de una responsabilidad, un privilegio, porque estamos siendo herramientas de Dios, del Padre, en la vida de los demás. Y ni qué decir el beneficio que estamos recibiendo, pues nosotros mismos al hacer estas cosas, ¿verdad? Así que quería aprovechar para enfatizar un poco más ese punto. Ahora, pasando al versículo 3. Primero hay que notar que es como la conclusión de esta idea que estamos tomando aquí, pero puede ser confuso si no vemos, digamos que la estructura, sobre todo en el griego original, porque dice el versículo 3, volviendo a Primera de Pedro 2, versículo 3, que luego de haber dicho que por medio de la leche espiritual, por medio de ella crezcan y sean salvos, y que dice, si es que han probado ya la bondad del Señor. Ese sí puede parecer condicional, ¿verdad? En el griego, digamos que una forma mejor de traducirlo podría ser, puesto que ya han probado la bondad del Señor. De hecho, permítame verlo si en alguna otra versión lo traduce de esta manera. Vamos a ver. Dice la nueva versión internacional, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ven, que ya uno puede entender distinto el versículo porque no es como de que primero uno tiene que probar la gloria, la bondad del Señor y entonces ahora sí, este, o sea que en algún momento uno va a probar la bondad del Señor y entonces ahora sí, tiene que buscar crecer la salvación. No, más bien el autor está dando por sentado, Pedro está dando por sentado de que quienes está hablando ya han probado la bondad del Señor. Entonces ese crecer en, la experiencia de nuestra salvación no es algo que esté pendiente, sino es algo que ya hemos recibido, la salvación. Entonces, el crecer debe ser algo consecuente con ello. O sea, debe estar ligado. Diciéndolo de otra forma, todo el que ha experimentado la salvación de Cristo, que ha probado la bondad del Señor por medio del Evangelio, todo aquel que ha experimentado ello, lo lógico, lo que debería ser lo normal, es que crezca espiritualmente. No es opcional. No es que maduren y crezcan solo los que tienen más tiempo, supuestamente que tienen más tiempo, a los que les gusta leer, a los que no tienen muchas tantas ocupaciones.
que a veces esa es la excusa, ¿verdad? Ah, es que no, yo no tengo tanto tiempo para estar ahí en esas cosas de la iglesia. No sé si han escuchado hermanos que se han decir eso, pero resulta que el crecer espiritualmente, el madurar, aprender, aumentar el conocimiento del Señor, profundizar en esa intimidad con el Padre, nunca ha pretendido ser algo, este, opcional en ningún momento. Voy a leerles aquí textual de este comentario. Aprovecho para dar el crédito de estos comentarios en los que me apoyo. Estoy leyendo aquí de un comentario que es de John MacArthur. Me parece que tiene pues recursos valiosos. Dice, ya que en la conversión los lectores de Pedro habían gustado o experimentado la benignidad, o sea, la bondad y la gracia del Señor, ya sabían cuán bendita y maravillosa era esta. Por tanto, debían haber deseado más de esa bondad por medio de alimentarse de la palabra. ¿Lo ven? Si uno es consciente de lo que implica la bondad del Señor, que en su bondad Él nos mostró misericordia, gracia, compasión, amor sin lugar a dudas, entre más uno comprende la profundidad de esa bondad del Señor, más va a quedar con ese anhelo, como hablábamos del niño recién nacido, más va a quedar con un anhelo de poder conocer más de ello y experimentar más de esa bondad que no es que se la tenga que ganar, es que ya la ha recibido en Cristo, ya es accesible completamente por medio de Cristo. Entonces, ya ese deseo, ese crecer va a ser un deseo, no va a ser una obligación. La motivación de la que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? La motivación para buscar el crecimiento espiritual, para aprovechar todos los espacios posibles con los hermanos, para aprovechar recursos a mano para crecer en los devocionales privados, en los tiempos de intimidad con el Señor. Esa motivación para sacar todo lo que pueda uno para, no sé, no solo la escritura, sino para orar, para meditar, para reflexionar, para adorar al Señor. La motivación parte de que de verdad nosotros sepamos lo que implica la bondad que hemos ya recibido del Señor y a la misma vez eso genera un deseo mayor, una mayor, un mayor anhelo intenso, cada vez más intenso de conocer más del Señor. Como ya hemos hablado bastante, vivimos en un mundo que enfatiza en distraernos de eso, desenfocarnos de lo que ya hemos recibido, que perdamos de vista que ya en Cristo lo tenemos todo, nuestra vida está a salvo, ya la eternidad está asegurada, y entonces el mundo lo que busca es que nos distraigamos de eso y volvamos a poner la mirada en buscar satisfacción, realización, contentamiento, llenura en el mundo. Pedro mismo, allá en el capítulo 5 nos va a decir que Satanás anda como un león rugiente siempre. O sea, Satanás no se ha rendido. Fue derrotado de forma absoluta en la cruz, pero no se va a rendir en tratar de que nosotros dejemos de apropiarnos de eso que hemos recibido. Y día con día lo va a intentar de una u otra manera, directa o indirectamente. Y lo peor de todo es que lo hace de forma sutil, porque él utiliza todo lo que parece inofensivo en este mundo. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pues priorizar, mantener la mente en acción, como decía ahí en el capítulo 1 versículo 13,
tener nuestra mente enfocada en la esperanza que hemos recibido, en la salvación que se nos ha dado, en la bondad que se nos ha brindado. En esto continúo leyendo el comentario. Dice, los creyentes deben reconocer con regularidad las bendiciones de su salvación, recordando las muchas ocasiones en que Dios ha contestado sus oraciones, todas las veces que Él ha tocado sus vidas con benevolencia y misericordia. Como dice el profeta Jeremías, en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pueden notar esa pasión de la que estamos hablando en las palabras de Jeremías. Pueden notar cómo definitivamente Jeremías demuestra que él no buscaba al Señor pues una vez a la semana o cuando se acordaba. De verdad es un anhelo de lo profundo del corazón, motivado por la gracia y la misericordia del Señor. Y ojo que sabemos que Jeremías no lo tuvo nada fácil, ¿verdad? Jeremías pasó gran cantidad de calamidades a causa de su ministerio. Y aún así, constantemente su anhelo estaba en el Señor. Nadie tenía que obligarle a buscar la comunión con el Padre, sino que él realmente lo deseaba, lo quería y lo buscaba constantemente. Así que hermanos, pues eso es lo que se espera de nosotros, porque bueno, nosotros también hemos recibido una profunda gracia, una profunda bondad, una misericordia incomparable de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, pues, si todavía nos falta motivación, ya sabemos a dónde hay que trabajar, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que hay que repasar, ya sabemos a qué es lo que hay que volver. Incluso ya con eso podemos estar más claros de qué es lo que tenemos que involucrar en en nuestro tiempo de comunión con el Señor, en ese momento privado con el Padre, y también de lo que tenemos que buscar cuando estamos con los hermanos. Estar refrescando quiénes somos, estar teniendo presente lo que hemos recibido, estar repasándolo todo lo posible. Así que creo que con eso pues queda claro por qué es que conformarse que con un par de horas dominicales eso no es suficiente y quizás, y lo peor es que no da justicia realmente a lo inmensa que ha sido esa bondad para con nosotros. O sea, lo que estamos diciendo con ello es que, de no, a pesar de lo que Jesús hizo en la cruz, Él lo que merece de mí es que lo busque semanalmente, cuando menos, ¿verdad? Quizás hasta menos de eso. Así que ahí es donde hay que reflexionar, hermanos, y en lo posible, pues también, como les decía, asumir la responsabilidad también cada uno de nosotros. No simplemente ver al hermano con esa necesidad, más bien con esa carencia, sino de alguna forma, pues acercarse y brindarle espacio y decirle, hermano, quisiera compartir contigo, no sé si tienes tiempo este día o este otro día, que realmente busquemos las formas de que, pues si consideramos que estamos en ese proceso, que de verdad estamos dedicados a nuestro crecimiento espiritual y apropiándonos de ello y realmente le estamos dando el tiempo que corresponde y hay un anhelo en nosotros, pues busquemos la manera de cómo empapar a otros también con ello. Acerquémonos, propongámosles, invitémoslos. Y así pues quizás el número de los que aprovechan todos los recursos del Señor pues sea más y quizás así seamos más el grupo de los que pues le honramos y le agradecemos desde el corazón por tan inmensa bondad, gracia y misericordia para con nosotros. ¿De acuerdo?
Ahí les dejo pues el reto para que todos pues trabajemos en equipo para alcanzar al resto de nuestras congregaciones. Bueno, lo que nos queda en estos minutos de hoy, nada más voy a introducir un poco los siguientes versículos. Y bueno, vamos a leer los versículos 4 y 5. No los vamos a analizar hoy, pero es como para ir viendo y diciendo algunas cosas introductorias. Primero nos dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podemos notar que Pedro prácticamente pasa, sin matizarlo mucho, de una analogía a la otra. Dejamos de lado la analogía del recién nacido y ahora pasamos a la analogía de un edificio, de una construcción formada por piedras, ¿verdad? Pero siempre teniendo presente que aquí Pedro aún sigue con el tema principal que es los privilegios espirituales que tenemos en Cristo. Como mencionamos ayer y lo hemos podido notar, él va mencionando los, los privilegios que hemos recibido, la gracia, la bondad, la misericordia, el nuevo nacimiento, todo ello, ¿verdad? Pero a la misma vez ha venido enfatizando que debe haber una respuesta lógica de parte nuestra a raíz de haber recibido estas cosas. Ahora entonces, en estos dos versículos, de inmediato pueden ir notando que hace lo mismo. Por un lado nos dice, acercándonos a Él, esa piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que era escogida por Dios, preciosa, y que nosotros también ahora somos piedras vivas. ¿Y qué es lo lógico, qué es lo que debería ser lógico de ser parte de este mismo edificio en el cual Cristo es piedra viva y que nosotros también somos piedras? Que crezcamos como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ven que están las dos ideas, solo que pues bastante entrelazadas, entonces por eso hay que como irlo analizando en detalle para que podamos notar esto. Para terminar, voy a leer aquí textual de este comentario, como introducción a estos versículos. Dice, los cristianos son una clase especial de personas que disfrutan exclusivos y eternos favores espirituales, otorgados por Dios a causa de la posición que tienen en Cristo. En este fragmento de su primera epístola, Pedro examina continuamente el variado y diverso conjunto de privilegios cristianos y reorganiza las mismas verdades básicas en variadas imágenes para que sus lectores puedan ver la multifacética gloria de lo que significa ser hijos de Dios. Así que esta figura de las piedras, la piedra viva y nosotros también piedras, pues tiene el propósito de ilustrarnos más de estos privilegios que tenemos en Cristo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que no nos quede cortado el análisis de estos versículos. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta este punto. Espero se haya comprendido y sobre todo siempre el objetivo que sea de edificación, de reflexión, de exhortación, si es necesario. Siempre agradecidos con el Señor por brindarnos estas cosas. Oramos. Gracias te damos una vez más, Padre bondadoso y misericordioso, porque el poder reflexionar en tu palabra y poder tener medios para seguirte buscando en el día a día, pues es igual una muestra de tu gracia y bondad. Gracias por los hermanos aquí presentes, dirígenos a todos, como siempre, pedirte que día a día sigamos creciendo en la fe, en la gracia que hemos recibido. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén.
Gracias por la compañía, hermanos, hermanas. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muy buenas noches y bendiciones.